Esta tarde los invito a abrir nuestras Biblias y vamos a leer nuevamente del versículo 55 al versículo 60 del capítulo 14 de Marcos. Fuimos al revés. Vimos los versículos, el capítulo y el nombre. Vamos a ordenarlo ahora. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 55 al 60 para tener el contexto. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 55 al 60. Dice así la palabra del Señor. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Vamos a leer el 61 para contextualizar. Mas él callaba y nada respondía. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Oremos, hermano. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, por su voluntad expresada en ella, Señor, que es buena para nosotros. Pedimos, Señor amado, para que usted guíe nuestros pensamientos, Señor. Levante nuestro espíritu, Señor, para escuchar su palabra. Que sea su voz, Señor, la que escuchemos. Que sea su voluntad, Señor, la que conozcamos, Señor amado. Le pido, Señor amado, que su Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, desde el más pequeñito al mayor, Señor. A cada uno de nosotros, Señor, pedimos que ésta hable en nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Hablando en nuestro corazón, Señor. Transforme nuestras vidas, Señor amado. Le pido, Señor amado, que usted también cuide mis palabras, mis labios, mis pensamientos, Señor. Que limpie mis labios de hombre pecador, Señor, porque tu palabra justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Recordemos lo que nos enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 3. Bienaventurados el que lee y los que oyen. ¿Se dan cuenta? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Interesante. Bienaventurados el que lee, los que oyen, todos oímos, y guardamos las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos amados, esta tarde hemos vuelto a leer este pasaje, estos versículos. Hace un par de semanas atrás vimos cómo el Señor era sometido a juicio. Y es importante que nosotros tengamos claridad en este tiempo del juzgamiento del Señor. No se trata acá de una visión judicial solamente, no es un proceso simplemente lo que Marco nos está mostrando, lo que acabamos de leer y escuchar. Nos está hablando ahora el tiempo perfecto de Dios. Y es difícil comprender lo que es el tiempo perfecto de Dios, porque cualquiera de nosotros, a nadie le gustaría estar sometido a un proceso. Cuando estamos sometidos a ello nos sentimos muy afligidos, en especial si no hemos cometido ninguna falta. Pero nos entra una suerte de desesperación, de angustia, cuando se nos imputan cosas, también nos sentimos, nos complicamos, voy a usar esta frase muy chilena, nos sentimos muy impedidos, andamos preocupados, con angustia. ¿Y por qué? Porque pensamos en las consecuencias de lo que puede ocurrir, porque sabemos que dependemos de otro. Otro va a ser el que va a decidir sobre nuestra vida. Algunos usan la frase decidir sobre nuestra suerte, para decidir sobre nuestro destino, otros hablan. Pero nosotros, el Señor nos está mostrando en su palabra cuál es la voluntad de Dios cumpliéndose a través de nuestro Señor Jesucristo en este juicio
que debemos de calificarlo, porque así lo hemos hecho hace un par de semanas atrás, de un falso juicio. Y debemos de ver y recordar cómo el Señor Jesucristo en este tiempo ha estado viviendo la soledad, la tristeza y la soledad y el abandono de sus discípulos. Recordemos que él estaba triste, orando al Padre, pero sus discípulos se quedaron dormidos, lo dejaron abandonado, solo en la oración. Él sabía lo que vendría. Sabemos que hay una frase, y lo vamos a repetir nuevamente: Padre, aparta de mí esta copa. Y debemos de entender que no es que el Señor esté pidiendo: Padre, apártame de mí el sacrificio, sino el beber la copa del pecado, que Él va a tener que beber, tal como nos había mostrado a través del establecimiento de la Santa Cena, de la última cena que Él celebró con sus discípulos. Ahora, al beber de la copa, de esta nueva copa, del brebaje del pecado y de la inmundicia de la humanidad, Cristo iba a beber todos los pecados de la humanidad. Y es eso lo que el Señor está pidiendo. Porque Cristo cumplió a cabalidad la voluntad del Padre. Pero más no es lo que yo quiero, sino tu voluntad, sino lo que tú quieras, Padre. Porque tu voluntad es perfecta y es buena. Cristo, consciente de ello, es entregado a prisión. Recordemos que se presentan alguaciles, se presentan soldados con armas y palos, dice la palabra, a arrestarlo. Lo amarraron al Señor Jesús y vemos cómo los discípulos huyeron. Ya no solamente lo dejaron solo orando, mientras el Señor oraba ellos estaban durmiendo. Ahora dice la palabra que todos huyeron. En el capítulo 14, versículo 50, todos huyeron. Huir significa abandonar totalmente. Lo dejaron solo. Y vemos como en este arresto, Judas se presenta ante el Señor y lo llama maestro, maestro. 2 veces lo llama maestro. Estas palabras no son palabras de honra de Judas hacia el Señor, es la burla de Satanás frente a Cristo. Juan nos dirá que el espíritu Satanás se apoderó del corazón del espíritu de Judas. Es el Satanás usando a Judas para burlarse del Señor. Maestro, maestro. Muchos piensan que los judíos tenían 2 formas de hablar para los nombres. ¿Y por qué muchas veces se repite? Este es un dato, viene entre paréntesis, pero ¿por qué ellos dicen Abraham, Abraham? Ellos explicaban esto porque el primer Abraham es el llamado al hombre y el segundo era el espíritu. Puede ser, no lo sé, no especulemos en ello, pero sinceramente dice mucha razón que Satanás se burló del Señor en 2 veces. Maestro, maestro, reconociendo falsamente la autoridad de Cristo. Pero ¿qué pasa? Es reunido el Señor Jesús frente al concilio. Y este concilio, lo hemos mencionado también, ya no era solamente el sumo sacerdote, sino que estaban los sacerdotes, estaban los principales sacerdotes, dice la palabra que estaban los ancianos y los escribas. Y ellos tenían una responsabilidad muy importante, la responsabilidad de guiar a su pueblo. Y no solamente guiarlo políticamente, no solamente guiarlo como tomando decisiones administrativas, sino que ellos eran los responsables del cumplimiento de la ley. La responsabilidad de ellos era tremenda. Y frente a ellos estaba el Señor. Pero estos hombres, también hemos mencionado en el Evangelio de Marcos a lo menos 4 veces, menciona estos hombres, este concilio. Se había reunido para acordar matar al Señor. Entonces, ¿qué sentido tiene un juicio donde los jueces ya habían acordado matarle? Dice Juan, nos relata el Evangelio de Juan, que estos hombres se habían reunido y acordado, y Marcos así también lo señala, para engañar, apresar y matar al Señor. Cuando Judas se presenta, para ellos fue una buena oportunidad para atrapar al Señor. Entonces, uno se pregunta qué sentido tiene un juicio así. Recién hemos dicho al inicio, ¿cómo voy a enfrentar yo la incertidumbre de un resultado?
¿Cómo voy a saber yo las cosas que van a ocurrir, unos que van a tomar decisiones sobre mi vida o sobre su vida, si la decisión ya estaba tomada? ¿Por qué uno se pregunta, estos hombres quisieron juzgar al Señor? Hemos leído que se levantaban, dice el versículo 56, que muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Así, sus testimonios no concordaban. Concordar significa unidos. Concordar es una sola cuerda, igual que tener un cordón. No tenían ellos los testimonios únicos. ¿Y esto por qué? Porque estos hombres, responsables del cuidado de la doctrina, del cuidado de la vida espiritual del pueblo, conocedores de la ley, se encontraron en ese problema. Porque para ellos hubiera sido fácil decir que mataban al Señor. Ese era el acuerdo. El acuerdo era apresarlo y matarlo y deshacerse de él. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Parece que eso está en la mente de estos hombres. No queremos tener un mártir. Queremos que muera. Pero que muera y nosotros le vamos a juzgar. Y necesitamos testimonios. Es interesante ver, mis amados hermanos, y los invito a abrir sus Biblias, qué es lo que nos dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 19, en el versículo 15 y siguientes. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 y siguiente. Miren lo que nos dice la palabra. Dice, no sé, ¿alguien lo encontró? Ya por favor, léalo. Hermano Álvaro, por favor. ¿Leyes sobre el testimonio? Sí, No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 gigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces invitarán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás día por día, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. amén. Qué interesante. La palabra nos dice en Marcos que estos hombres no tenían 2 o 3 testigos. Habían testigos, pero estos no eran suficientes para levantar una acusación. Según la ley, estos hombres debían de haber liberado a Jesús, porque había un testimonio falso. No había unidad del testimonio que ellos estaban dando. Ellos no podían, se estaba dando claridad que era un testimonio falso, una imputación falsa en contra del Señor. Y el castigo para aquel que testificaba falsamente, dice la palabra, es lo último que nos leyó, es la aplicación de la famosa ley del talión. Ley del talión, ¿han escuchado la ley del talión? Nosotros la tenemos resumido ojo por ojo, diente por diente. Pero la ley del talión, la ley del talión no aparece mencionada específicamente en la Biblia con ese nombre. Es un conocimiento que las personas agregaron. Talión significa, viene de talius, la ley de la igualdad. Ojo por ojo, vida por vida, pie por pie, diente por diente, mano por mano, para quitar del medio del pueblo el pecado, la ofensa. Aquel que pensaba hacer un mal a su hermano, deberás tú hacerle lo mismo que él pensaba hacer al hermano. Eso es la ley del talión, la ley de la igualdad. Y esta era una ley justa, era una ley justa, porque guiaba al pueblo. Pero la ley es ocasión del pecado, porque estos hombres, aprovechando de la ley, quisieron condenar al Señor. Y estos jueces, y volvemos a repetir el contexto, hombres sabios, conocedores de la palabra, conocían perfectamente este texto.
Por eso al Señor no lo podían condenar. Por eso se encontraron con la disyuntiva de poder decir, Señor, ¿cómo podemos matarlo? ¿Cómo podemos tomar decisiones si aquí no tenemos ni siquiera 2 testigos que den testimonio de que Él ha cometido fechorías? El Señor hizo milagros, el Señor dio señales, el Señor enseñó, el Señor cuidó del pueblo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué estos hombres que debían de inquirir, buscar el bien para el pueblo, ahora, cegados por Satanás, querían condenar al Señor? Ellos no querían hacer las cosas para jactarse una muerte simplemente. Ellos querían decir, nosotros matamos a este hombre que perturbaba al pueblo, que perturbaba la doctrina, que perturbaba a nuestra nación. Es eso lo que estos hombres buscaban. Mas el Señor Jesús, nos dice la palabra que hemos leído, volviendo a Marcos, capítulo 15, dice que Él callaba. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? Como obligándolo a decir algo, para que se acusara solo. ¿Qué testifican estos contra ti? Escúchalos. Pero el Señor Jesús no hablaba su boca, no abría su boca. En el libro de Proverbios nos enseña la palabra que también es mejor guardar silencio que hablar, es mejor callar. Es mejor callar frente al necio. El Señor está mostrándonos cómo estos hombres, hombres necios, hombres hipócritas, querían matar al Señor. Y veamos que el Señor está cumpliendo la palabra. Veamos Isaías 53, 7. Los invito a ver Isaías 53, 7. Miren la palabra profética de Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que hermanos amados, el profeta nos dirá la palabra viendo de lejos. El Señor le permitió ver esto. Angustiado él y afligido, Cristo no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es el Padre mostrando al profeta, hablándole al pueblo, el sacrificio de Cristo. Estos hombres ciegos, es interesante ver cómo en el libro, en el pasaje que hemos leído, nos va mostrando cómo el Señor fue cumpliendo la palabra dada a los profetas. Hemos visto cómo en Deuteronomio nos ha dicho que cuando esto ocurriere, cuando esto sucediere, en aquellos días, miren el versículo 19 y 17 de Deuteronomio, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y los jueces que hubiere en aquellos días. En aquellos días. El judío lo interpretaba mañana, pasado mañana, en 1 año más, 5 años más, 100 años más, da lo mismo. Pero en aquellos días, en la mirada profética, nuevamente mostrando Dios a través de Moisés lo que iba a suceder en aquellos días. Usted y yo, hermano amado, tenemos una visión distinta. Usted y yo tenemos una visión distinta hoy en día. Podemos ver un juicio, podemos ver el dolor, podemos saber lo que está ocurriendo. El Señor nos va abriendo nuestro entendimiento a través de la palabra. El Señor nos va abriendo nuestra forma de comprender y conocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Y este proceso que Marcos nos va relatando, que nos va mostrando línea a línea, fue un proceso en el cual va diciendo,
el Padre fue cumpliendo, en Cristo fue cumpliéndose la voluntad del Padre. No fue algo fortuito, no fue algo imprevisto, no fue algo que al Señor Jesús lo sorprendió. A nosotros nos sorprenden las cosas. A usted, a mí, nos pueden parecer cosas que nos parecen insólitas que ocurran. Y si nosotros viviéramos en este tiempo, esto ocurriría, nosotros incluso diríamos, ¿cómo es posible que ocurra esto? Pero la voluntad del Padre, que es perfecta, nos va mostrando que el sacrificio del Señor Jesucristo fue por amor a nosotros. Si Cristo se hubiera levantado, hubiera dicho, eso es mentira. Yo cuando hablé de destruir el templo, no estaba hablando del edificio, no estaba hablando de la destrucción del templo de Herodes. No, yo ahora estoy hablando de mí. Pero sus discípulos lo entendieron y lo comprendieron. Usted y yo lo entendemos y lo comprendemos a través del testimonio de la palabra, que Cristo murió y resucitó de entre los muertos al tercer día. Cristo se entregó en sacrificio de muerte para el perdón de nuestros pecados. Y es necesario que nosotros vayamos comprendiendo y entendiendo que nada de las cosas que nos van mencionando los evangelios fue un relato inicuo, un relato simple o un relato de un hecho histórico. Es un relato vivo del día de hoy. Porque nosotros, hermanos amados, tenemos la necesidad y el imperativo que el Señor nos da de también dar testimonio de Cristo resucitado. La carta de Pablo a los romanos nos dice que nosotros, si confesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, lo hacemos para salvación. Qué simple. Hoy día pensaba en la mañana, yo decía, qué palabras más simples, pero qué profundidad de enseñanza. Cristo, el Señor Jesucristo es mi Señor. Y tú confiesas, amado hermano, que el Señor Jesucristo es tu Señor, es tu Rey, es tu Salvador, estás confesando para salvación. Pero no la salvación que nos merecíamos nosotros de estar en esa condena, de ese juicio, sino la salvación de la vida eterna. Y muchas veces lo hemos dicho y lo vamos a repetir cuando el Señor lo permita, hasta cuantas veces el Señor lo permita, el día que tú te presentes al juicio final, Cristo va a hablar por ti. Padre, Él dio testimonio por mí. Padre, Él habló que era tu hijo. Él confesó que era tu hijo. Padre, Él creyó en la resurrección de la carne. Por eso, mis amados hermanos, en estas declaraciones tan profundas que está haciendo el Señor mostrándonos en este juicio, nos está mostrando que no hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Veamos para confirmar eso en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 22 y 23. Miren lo que dice el apóstol Pedro, lo que dice Pedro en su primer discurso a Jerusalén, a los que habitaban en Jerusalén. Dirigiéndose a los israelitas dice, varones israelitas, capítulo 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Prodigios, maravillas y señales que son hechas por Dios por medio de Jesucristo. Es Dios el que estaba obrando en medio del pueblo. Dice, como vosotros mismos sabéis, ustedes estaban conscientes de esas señales, ustedes fueron testigos presenciales de ello. Y el versículo 23 nos dice, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado, dice, conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto nos habla que el plan de salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no es algo inventado, no es algo de última hora, no es algo que pilla a Dios de improviso. Nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores, tomamos decisiones, hacemos planes, y estos a veces fracasan. Pero Dios, en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Él, permitió que estos hombres
apresaran y mataran a Jesucristo por mano de inicuos, crucificándole. Yo digo que él me está haciendo la competencia. Lo he visto muchas veces. Algún día, Dios mediante, el Señor me permita verlo algún día aquí predicando. Y vamos, hay que orar por él. Hay que orar por los pequeñitos. Los pequeñitos a veces, un paréntesis, a veces, pareciera que no se incomodaran. Pero el Señor habla a través de los niños. El Señor está atento a él. Su cabecita está recibiendo toda la información. Y algún día el Señor va a permitir que él pueda también presentarse acá, Dios mediante, y dar testimonio de su fe, primeramente. ¿Volvamos? ¿Podemos volver? Volvamos entonces a la palabra. El Señor nos muestra y nos dice que el consejo determinado de Dios es la voluntad de Dios establecida desde antes de la fundación del mundo. La caída del hombre no fue algo que sorprendió tampoco a Dios. Cuando Dios estaba buscando al hombre, ¿dónde estaban? No es porque estuviera ignorante de saber que estaban escondidos y dónde estaban, sino para mostrar y revelar a ese hombre pecador que había caído, a ese Adán y a esa Eva, que el Señor iba a obrar poderosamente en la humanidad, en nosotros. Hermanos amados, el sacrificio de Cristo no fue un hecho inventado, no es solamente un hecho histórico, es el hecho más importante para nuestras vidas y para la iglesia, porque ella nos habla de la resurrección y de la vida eterna. El día que nosotros partimos de este mundo, ya no van a ser necesarias oraciones por nosotros. Ya no va a ser necesario que nos levantemos a dar testimonio. Y yo no me estoy burlando en ello, sino que simplemente estoy diciendo que el creyente, el Hijo de Dios, la hija de Dios, no tiene temor a la muerte. Porque tenemos vida eterna. Tenemos la vida en la presencia del Señor por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario mostrar todos estos eventos para revelarnos cómo el Señor enfrentó a Satanás, cómo el Señor Jesucristo enfrentó a este concilio guiado y dirigido por Satanás, por corazones endurecidos, corazones y mentes entenebrecidas que condenaron al Señor. ¿Por cuál de los milagros condenaron al Señor? Ninguno. ¿Por cuál de los prodigios condenaron al Señor? Por ninguno. ¿Por cuál enseñanza condenaron al Señor? Por ninguna. Estos hombres, pecadores y ciegos, simplemente eran y estaban actuando y respondían a esa voluntad de sus corazones, guiados por Satanás. Hermanos amados, ¿qué testifican estos contra ti? Yo le preguntaría, ¿qué testificamos nosotros del Señor? ¿Podemos dar testimonio del Señor? ¿Podemos hablar del Señor? ¿Podemos decir, Señor, perdóname? Señor, doy testimonio de tu amor y tu buena voluntad hacia mí. El reformador Calvino nos dice que todos los días debemos vivir el arrepentimiento para mostrarnos que la humildad de nuestro corazón, el agradecimiento de nuestro corazón, tiene que ser pleno. Todos los días de nuestra vida nos arrepentimos. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Que acaso no soy capaz? ¿Que acaso la palabra no me muestra que el Señor murió por mí? Es por nuestra carnalidad, es por nuestra debilidad, es por nuestra ignorancia. Pero ahora el Señor nos llama a doblar nuestra rodilla y ya no testificar en contra del Señor como lo hicieron esos hombres falsos,
sino que ahora nos dice ser testigos fieles. ¿De quién? De Cristo. Usted y yo somos testigos del Señor. Usted y yo somos portadores de la gracia del Señor. Al principio lo leíamos, que los que oyen y guardan la palabra del Señor en su corazón, para ser buenos testigos. Podemos levantarnos y decirse, Señor, quiero ser tu testigo. Quiero, Señor, levantarme en la asamblea de los hermanos y decir, yo amo al Señor. El Señor Jesucristo es mi Señor. Hermanos amados, que el Señor nos cuide, que el Señor nos bendiga. Y cuando salgamos de este lugar que siempre yo digo es como una protección que el Señor nos da, que nos aparta, cuando tengamos que ir al trabajo, a hablar con los parientes, a encontrarnos con amigos, a encontrarnos con distintas personas, usted y yo diga, el Señor Jesucristo es mi Señor. Confesemos para vida eterna, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, porque su palabra habla en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque usted, Señor, nos cuida y nos protege. Gracias, Señor, porque podemos leer su palabra y escucharla, Señor. Y, Señor, podemos guardarla en nuestros corazones. Le pedimos, ser amado, que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, te damos gracias por tu amor hacia nosotros, Señor. En ese día, Señor, que injustamente fuiste condenado, testificaron en contra tuya. Y usted, Señor amado, en el cumplimiento de la palabra, no abriste tu boca, Señor. No abriste tu boca para defenderte de los inicuos. Y en tu corazón, afligido, en tu corazón, el dolor de la humanidad, Señor, que tú veías y presenciabas, tú fuiste entregado para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te pido, ser amado, que derrame su bendición sobre cada hermana, sobre cada hermano que nos encontramos en su casa de oración. Permítenos, Señor amado, poder levantarnos en la asamblea de los justos, en la asamblea de la iglesia, Señor, y confesar que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es mi Rey. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que para el Señor sea el honor, la honra.